Buenas, mentora, ¿cómo estás? Acá en un nuevo Vivo Grúa. Tengo los pelos acomodados, mi vasito de agua, mi resumen para todo lo que vamos a charlar hoy. Vamos a hablar sobre valores personales. Mientras se van conectando las personas, yo aprovecho la cámara para hacer de espejo. Porque sí, tengo mucha humedad. Estuvo lloviendo ayer todo el día y hoy sigue la humedad a full y eso no colabora. Bueno, te decía, vamos a hablar de valores personales de marca, que los valores personales son eso que digamos, nos caracteriza como marcas, ¿no? Nos muestra, es como el alma de nuestra marca, el ADN de nuestra marca. Los valores personales no son habilidades, no son las cosas en las que sos buena, ¿sí? O mala. En realidad los valores personales no son ni buenos ni malos, eso lo vamos a hablar también al final del video, pero no se refiere a tus habilidades personales, sino que se refiere a tus principios, ¿no? A esas creencias inquebrantables que marcan tu manera de ser. Algunos ejemplos, acá me hice una listita de algunos ejemplos de valores personales: autenticidad, valentía, honestidad, libertad, generosidad, impacto, innovación, conexión, ¿sí? Son todos valores personales con los que algunas personas pueden conectar o no, ¿sí? O sea, el mismo valor personal puede ser visto por una persona como algo bueno y por otra persona como algo no tan bueno. Entonces, ahí es donde conectas con las personas que coinciden en tus valores. ¿Por qué? Porque ese valor para la otra persona también es importante, también es algo necesario, ¿sí? Es como un principio, una filosofía, algo que para la persona es la manera en cómo tiene que ser, ¿sí? No puede ser de otra manera. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno no respeta sus propios valores y quizás por dejarnos llevar por la vorágine, por la obligación, quebramos esos valores? Hola, Maga. Ahí es donde se producen los cortocircuitos, el sistema eléctrico de la obra empieza a fallar y bueno, se empiezan o sea, la solidez que vos podés mostrar cuando realmente transmitís tus valores reales, ¿sí? Que ahora vamos a hablar cómo se transmiten, vamos a hablar de todo. Pero lo importante es saber que es como esos principios, esas, digamos, filosofía, ¿sí? Que uno tiene como, digamos, como si fuera la ley primaria, ¿no? Es la manera que uno tiene de actuar y de comportarse. ¿Por qué vas a responder sí o no en función de tus valores? ¿Sí? Cuando a vos se te presenta una disyuntiva, una problemática, ya sea con tus clientes, ya sea en tu vida personal, ya sea en lo que sea, uno termina diciendo que sí o que no, eligiendo si vas a tomar el camino de la derecha o el camino de la izquierda según tus valores, ¿sí? Y ahora todo esto lo vamos a ir desmenuzando y lo vas a poder entender mucho mejor. ¿Y qué es lo que pasa cuando comunicamos nuestros valores reales? Es muy importante, ¿sí?, conocer nuestros valores reales para poder comunicarlos,
porque a veces pensamos que hay un valor que puede estar como de moda, ¿sí? Y intentamos emularlo, intentamos inventar alguna historia y hacerlo ver en nuestra comunicación, pero si después, cuando los clientes llegan a nosotros y nos conocen, ese valor no es real, porque naturalmente no te sale, ¿sí? Ahí es cuando se genera otro cortocircuito, decepción, ¿sí? Y las personas empiezan como a desconfiar de tu marca. Se genera ahí como un ruido de fritura, ¿sí? Como los cortocircuitos eléctricos. Y las personas empiezan como a dudar de si todo lo que habían visto sobre vos realmente es real. Entonces es muy importante conocer tus valores personales reales y después trabajar en la comunicación de estos valores. Atraes a tu tribu, atraes a las personas que conectan con ese valor, que ese mismo valor para ellos es importante como para vos. Te doy un ejemplo, como para entender esto de que a veces un mismo valor para algunos es importante y para otros no. Yo tengo un valor personal que es la calma, ¿sí? A mí la calma es como que manda todas mis decisiones. Yo siempre soy una persona muy pensante, muy de escuchar, muy de tomarme las cosas despacio, hablo despacio y en general no tomo decisiones apuradas. En general es como que la información me va bajando despacio, ¿sí? Después de haber pasado por una situación o de tratar de entender algo que está sucediendo. Esas reflexiones y poder llegar a la decisión correcta, yo no lo hago de manera inmediata, ¿sí? En general me lleva un tiempo poder sentir, poder pasar por el cuerpo lo que está pasando y tomar una decisión al respecto. Me ha pasado con mi primer cliente de copy, cuando yo empecé en este mundo digital, que empecé como copywriter. Los copywriters, no sé si saben, son las personas que escriben con persuasión páginas web, blogs, newsletters, a veces las redes sociales, para otras marcas, ¿sí? Escriben para otras marcas. Mi primer cliente como copywriter me había encargado, se contactó conmigo para encargarme una página web. Todo el texto de una página web completa, la home, el sobre mí, la página de ventas de su servicio que era un trafficker y la página de contacto. Son 4 páginas, ¿sí? de información dentro de lo que es la página web. Esta persona tenía 2 semanas después del día que me contactó por primera vez, un evento gigante en el que se iba a presentar como trafficker. Entonces, la primera condición para contratarme fue que yo pudiera tener los textos para que él se los pueda pasar al programador web para tener la página lista en 2 semanas. O sea, ni siquiera tenía 2 semanas yo para hacerlo. O sea, en realidad el plazo máximo que él necesitaba era 1 semana. ¿Sí? Los copywriters tenemos todo un trabajo previo a la escritura de esa página web, que es una investigación, porque muchas veces no conocemos el sector, el negocio, el mercado del cual vamos a hablar. Entonces necesitamos investigar mucho para poder hacer unos buenos textos. El tiempo normal, me quedó acá la villita, el tiempo normal de escritura el tiempo normal de escritura no, el tiempo normal de la investigación para cualquier cosa que queramos escribir es de 2 a 3 semanas. Y esta persona me pidió, digamos,
que yo pueda entregarle los textos terminados en una semana. O sea, no solo hacer la investigación, sino también escribir los textos de las 4 páginas que arman la página web completa. Imagínense, era mi primer cliente. ¿Cómo le iba a decir que no? ¿Cómo le iba a decir que no? Le dije que sí, y fue el peor error de mi vida, porque creo que entregué los peores textos que pude haber escrito. Y obviamente que esos textos nunca los implementó, nunca pasaron a una página web real. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que cuando algo te empuja por algún motivo a no respetar esos valores que son tan importantes para vos, que son necesarios para poder hacer las cosas bien, terminás metiendo la pata, terminás en un cortocircuito, ¿sí? Y tu obra termina siendo un caos, se derrumba, termina siendo un desastre. Entonces, seamos genuinos, seamos auténticos, contemos cuáles son nuestros valores, y la persona que considere que esa calma que yo tengo, ¿sí? Ese tiempo que yo necesito para mis procesos, para poder entregar un buen trabajo terminado, que lo puedan respetar, que lo puedan entender y lo puedan esperar, ¿sí? Ojo, esa calma no es solo para el trabajo que hago, sino que es para la vida en general. O sea, si alguien, muchas veces me pasa que mis arquitectas me piden o alguna amiga que me pide algún consejo de algo y yo en el momento quizás no tengo la palabra justa para darle. Y quizás al otro día me empiezan a caer un montón de fichas y empiezo a tener la respuesta que esa persona necesitaba. Yo necesito, o sea, para mí es principio, es filosofía, es necesario, ¿sí? Tener ese tiempo para poder responder, tener esa paz interior, ese... sí, es el tiempo, ¿no? El tiempo para poder hacer las cosas con calma, con tranquilidad, sin apuro, sin correr, sin... De la misma manera, mi desayuno siempre es con calma. De la misma manera, me encanta cuando, por ejemplo, mis hijos y mi marido ya se fueron a trabajar a la mañana y yo tengo mi casa tranquila, en silencio. Son los momentos en los que más disfruto y más puedo generar yo como profesional e incluso como persona. Entonces, bueno, esto que les conté es como un ejemplo, ¿no? De por qué es importante conocer cada uno sus propios valores, obviamente respetarlos y después poder comunicarlos. ¿Por qué comunicarlos? Porque de esa manera no vas a atraer, yo nunca más atraje a personas que estaban apuradas, ¿sí? Porque a partir de ahí me di cuenta que ese apuro, esa corrida que me... O sea, obviamente yo tendría que haberle dicho que no, directamente tendría que haberle dicho que no, y él tendría que, este cliente tendría que haber buscado otro copy que le gusta la actividad, que está todo el tiempo, digamos, al palo, como dicen, porque hay gente que necesita estar acelerada todo el tiempo para rendir más, ¿no es cierto? Y es importante para ellos eso, ¿no? Es la manera en que les funciona y en que pueden hacer mejor su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Digamos, comunicamos nuestro valor personal, en este caso la claridad, la calma, perdón, la calma, para atraer a las personas que consideran que esa calma es necesaria para lo que sea, ¿sí? Es un principio, es una manera de ser, de actuar
en consecuencia de, ¿sí? Generas una conexión profunda con esas personas, generas comunidad porque coinciden en ese valor, en eso importante, y te lo respetan, ¿sí? Cuando las personas consideran que esa calma es necesaria y es un valor, un principio, te lo respetan y nadie te exige que corras atrás de un resultado, ¿sí? Porque saben que para ellos mismos también esa calma es un valor. Al mismo tiempo es una diferenciación, porque obviamente te va a diferenciar de aquellos otros profesionales que quizás rinden mucho más o tienen ese valor en la aceleración, en ir rápido. Que ojo, no está ni mal ni bien, no es que es buena la calma y está mal el acelerado, en el sentido de que el que va rápido va a tener más resultados, va a tener más rápido las cosas, y el que va más lento lo va a tener más lento. Quizás es otra calidad de vida, ahí es otra cosa lo que se analiza, ¿sí? Los que consideran que la calma es mejor que el acelere, te van a decir, bueno, sí, pero es mejor porque de esa manera bajas el ritmo, tenés tiempo para tus cosas personales, tenés tiempo para estar con la familia, y también son valores, ¿sí? Pero para la persona que hacer todo de manera acelerada es un valor, bueno, te va a decir que vas a tener logros en el corto plazo, vas a tener una mejor calidad de vida porque económicamente vas a estar mejor. Bueno, o sea, hay distintas fortalezas y debilidades en cada uno de los valores. Tengo acá mi punteo, no sé, ustedes saben, siempre lo cuento en todos mis vivos, que hago un punteo con los temas de los cuales no me quiero olvidar. Así que siempre voy como ojeando lo que voy a decir. Y el último de los beneficios de comunicar tus valores de marca es que creas confianza y lealtad. Creas confianza, ¿por qué? Porque coinciden con ese valor que vos transmitís, por eso se acercan a vos como marca personal, y la confianza se valida cuando te conocen realmente, que es lo que decía al principio, ¿no? Nos podemos comunicar un valor que está de moda, ¿sí? Y no tenerlo realmente, porque después cuando entran en contacto con la marca, cuando empiezan a trabajar con la marca, esas cosas salen en evidencia. Y si vos comunicas algo que después no lo mostrás en los hechos, obviamente que ahí se genera ese ruido y la confianza se empieza a perder, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando trabajo con mis arquitectas, si de repente ellas necesitan, no sé, tienen unos días que se van de vacaciones o necesitan un tiempo porque les pasó algo, o sea, todas esas cosas yo las respeto y es parte de mi principio calma, ¿sí? Las cosas van asentándose, lo mismo que las chicas que llegan con una idea y en el medio del proceso, con las dinámicas y todo, se dan cuenta que en realidad el cliente perfecto no era el que estaban pensando, era otro, que el servicio tiene un beneficio último que no se habían dado cuenta. Empiezan a caer fichas y cuando, digamos, el mensaje con el que ellas llegaban y que era el que pensaban que iban a pulir, terminan cambiándolo completamente y ahí les empieza a agarrar como una desesperación, ¿no? O el hecho de que vienen con las dinámicas con una definición de conceptos y llegan a una dinámica que les da vuelta todas las ideas que tenían hasta ese momento. Y yo les digo, es parte del proceso, es parte de lo que venís haciendo.
volvé para atrás, rearmalo y seguí avanzando con bases más firmes, porque ya con esta dinámica te mostró que lo que vos habías construido no era, bueno, ahora ya lo tenés. Esto es lo que es. Entonces, no te sientas como que estás volviendo para atrás. Tómalo con calma. Las cosas van a ir asentándose, van a ir bajando. El mensaje correcto va a llegar a vos cuando termines todo tu recorrido. Y eso es algo que yo permanentemente estoy enfatizándole a mis arquitectas. Y de esa manera valido lo que yo digo en redes sociales. Una de mis características es tener calma. La calma es uno de mis valores principales. Entonces, cuando vos comunicas algo, conectás con las personas que coinciden con ese valor y cuando entran en contacto con vos, con tu programa, con tus servicios, si se encuentran con que yo las empiezo a acelerar, apúrate, 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 porque no llegás, entonces ahí es como que estaría contradiciéndome. Pero como hago todo lo contrario y, o sea, las bajo y les saco ese acelere con el que llegan mis arquitectas, ahí es como que valido, en realidad, valido ese valor que ya venían viendo ellas en mi comunicación. Tengo otros valores, pero bueno, este en particular es como un valor muy fuerte en mí y por eso siempre lo pongo de ejemplo. Otra cosa de lo que quería hablarles es de que los valores no se comunican, o sea, hoy les estoy hablando de que calma es uno de mis valores, pero ¿por qué? Porque, bueno, estamos hablando de este tema y necesitamos ir bien en concreto con ejemplos para que ustedes comprendan qué es, qué no es, qué beneficios tiene comunicarlo, para qué me sirve, ¿no? Y necesito mostrárselos con un ejemplo concreto. Pero en la comunicación de una marca personal, ustedes no van a salir en historias a decir, ay chicas, yo soy re calma. Ese es mi valor principal. ¿Sí? No, no es así. Sino que se comunica contando una historia. Contando algo que te pasó. Perdón. Voy a tomar un poquito de agua. De paso les digo, si tienen preguntas las pueden dejar acá en el chat, que yo ahora en un ratito voy mirando. Si hay algo de lo que digo que no tiene sentido para ustedes o quieren consultar sobre algo de lo que voy hablando, me escriben y voy contestando. Entonces les decía, el storytelling como herramienta principal de comunicación de los valores personales. En realidad, la verdad, de los valores personales y de todo, ¿sí? Del propósito, de la historia personal de marca, todo lo van a contar a través de una historia. Entonces el storytelling es como la herramienta base que van a usar para toda su comunicación. ¿Por qué? Porque las personas recuerdan las historias. Las personas, cuando vos contás algo que lo hace sentirse involucrado, que lo hace sentirse como parte de esa historia, que lo hace sentirse que está metido ahí adentro, ahí es cuando se generan sensaciones y cuando las sensaciones pasan por el cuerpo, se genera la recordación. Entonces, conectamos contando historias, haciendo que el cliente perfecto se sienta identificado con esa historia que vos contás, porque vivió algo similar, porque está en el mismo recorrido en el que vos estuviste o vivió algo parecido con algún cliente. Entonces, cuando se genera ese match de reconocimiento, se genera la recordación de las emociones vividas en ese momento y
esas emociones que pasaron por el cuerpo es lo que generan después la recordación de la historia que le estamos contando, porque se va a generar una asociación entre la emoción que sintió en ese momento el cliente perfecto y la conclusión que estamos trayéndole con nuestra historia, ¿sí? Entonces, mostramos los valores en acción, ¿sí? Esa es una manera de contar tus valores. No es contarlos, sino mostrarlos, ¿sí? En una historia. Esto que yo les contaba de mi cliente, yo tranquilamente podría contarles la historia de mi primer cliente que me contactó con muy poco tiempo para entregarle el resultado de mi trabajo y que yo tendría que haberle dicho que no, porque mi manera de hacer las cosas es otra, ¿no? Entonces ahí es cuando comunicamos nuestro valor, o sea, qué decisión tomamos frente a una situación que se nos plantea. Y en función de lo que elegimos, estamos mostrando qué es lo importante para nosotros realmente, ¿sí? Entonces, podemos contar anécdotas personales, podemos contar una historia que nos pasó con un cliente, como les conté yo hace un rato, aciertos y errores también. Yo les contaba hace un rato que es esa decisión de haberle dicho que sí a ese cliente, porque era mi primer cliente, porque yo quería trabajar de copy, porque no quería perderme la oportunidad, y le dije que sí cuando le tendría que haber dicho que no. Y fue un error. Yo hoy lo veo que fue un error. Porque obviamente es un trabajo que nunca se subió a internet, nunca estuvo, esos textos nunca terminaron en una página web que exista de verdad. Así que fue un error garrafal. Entonces, bueno, acá tengo anotados ejemplos, para darle algunos ejemplos de mis valores. Y bueno, el de la calma ya se los expliqué. El optimismo es otro de mis valores. El optimismo es otro de mis valores. Yo soy una persona muy optimista. En general, cuando se presentan problemas, siempre trato de buscar, veo el vaso medio lleno en lugar del vaso medio vacío. Y siempre veo la puerta abierta de la solución y voy hacia, o sea, siempre intentando encontrar soluciones, y no frustrarme, ¿no? Esto, hay gente que ser demasiado optimista lo sienten como ser ilusos o ser poco creíbles, ¿sí? Y para mí todo lo contrario, o sea, ser muy optimista es como que me permite ser resiliente en cuanto a que cada vez que me caiga me voy a volver a levantar, porque yo estoy convencida de que tengo que hacer y que va a salir bien y que, ¿sí? Entonces, ese caerse y volver a levantarse me lo da el optimismo, ¿sí? La confianza en que eso que estoy intentando antes o después va a salir bien, ¿sí? Como les decía al principio, no hay valores buenos ni valores malos, y con este concepto quiero terminar el vivo de hoy, porque creo que es muy importante, porque es lo que nos hace entender que los valores nos hacen conectar con algunas personas, no con todas, porque vamos a conectar con aquellos para quienes ese valor también es un principio de vida, también es una razón de decidir por una cosa o por otra, ¿sí?
y vamos a conectar con esas personas y no con aquellas que piensen algo diferente o que su valor pase por otro lado. Hay un ejemplo que yo siempre les doy a mis arquitectas cuando explico este tema y que es la ambición. La ambición es un valor que puede ser visto como la zanahoria que nos lleva a conseguir los objetivos que nos proponemos, lo cual es algo bueno, o puede ser visto como aquello que nos ciega por conseguir ese objetivo y no nos deja ver todo lo que nos está pasando en el mientras tanto perseguimos ese objetivo. En ese caso, la ambición es mala. Entonces, fíjense cómo un mismo valor puede ser visto como algo muy, muy bueno porque es un anzuelo que te lleva hacia ese objetivo, ese sueño grande que tenés y que te permite lograrlo, alcanzarlo. Pero si lo mirás desde otra perspectiva, ese valor es algo que no es bueno. ¿Por qué? Porque te hace perder quizás de tu familia, de tus amigos, porque estás tan enfocado en ese objetivo que querés lograr que no ves todo lo que está alrededor tuyo. Entonces, fíjense cómo hay personas que van a conectar con ese valor de ambición como algo bueno y potente, y hay personas que consideran que la ambición es algo que te enceguece, que no te permite ver otras cosas y que es algo que no es bueno, ¿sí? Con este concepto, sí, quería, porque es muy gráfico el valor de la ambición para poder explicar esto de valores buenos, valores malos, que no existen, sino que existen valores simplemente y que vamos a conectar con esas personas con las que coincidimos en ese principio, en ese valor. Y las que no coinciden con nosotros se irán para otro lado y está perfecto y está muy bien, porque seguramente si llega a nosotros una persona que, en mi caso el tema de la calma, ¿no? Voy a tomar un poquito de agua. Como me pasó con mi primer cliente, llegó a mí una persona que para él era más importante el acelere y el poder cumplir con tiempos cortos que la calma para que la maduración de las ideas pueda decantar. Ese cliente lo que me propuso fue hacer un trabajo a las apuradas y bueno, salió mal. Eso fue un error, pero yo a lo que voy es, para él lo importante era meter acelerador y llegar y cumplir con tener esa página para el evento en el cual se iba a presentar. Para él lo importante, ¿sí?, lo valioso era poder cumplir con esos tiempos. Yo no era la profesional para eso. Después está el hecho de que yo no quise decirle que no, bueno, toda la cosa, ¿no? Eso fue un error mío, no de él, fue un error mío. Pero si una persona, cuando yo empiezo a comunicar mis valores y empiezo a mostrar que la calma es un valor importante para mí, no me van a llegar clientes que me exijan acelerador en resultados, ¿sí? Porque las personas que voy a atraer son aquellas que respetan y coinciden con este valor que yo comunico. Bueno, así que con esto quiero cerrar el vivo de hoy. Gracias por acompañarme, como siempre. Voy a intentar que quede grabado y cualquier cosa, si tienen preguntas,
o cualquier comentario que quieran dejarme, me lo van a poder dejar en los comentarios del vivo dentro de un ratito. Gracias por los corazones, espero que toda la información que les di hoy les ayude. Realmente comunicar los valores es fundamental para atraer a las personas que coinciden en esos principios que son tan importantes para nosotros. Y es una manera de sentirnos cómodas con las personas con las que trabajamos. Así que es muy importante en la comunicación de toda marca personal poder comunicarlos. Si entraste hace un ratito, después mírate todo el vivo porque expliqué qué es, qué no es un valor de marca, para qué te sirve comunicarlos, el storytelling como herramienta para poder comunicarlos y esto último de lo que estuve hablando de que no existen valores buenos y valores malos, sino personas que le dan valor o que le dan importancia a un valor o no le dan importancia a un valor y eso genera match entre la marca y su público. Así que es lo importante que tenés que saber sobre los valores personales. Bueno, cierro el vivo por hoy. Voy a intentar que quede grabado y nos vemos. Gracias por acompañarme.